Bienvenidos a la conferencia de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas. Saludamos a los periodistas que hoy nos acompañan en la plataforma Zoom y a los ciudadanos que nos siguen a través de la transmisión en vivo en el Facebook del Ministerio. Hoy nos acompañan el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque Valvé, el Viceministro de Economía, Alex Contreras Miranda, y el Viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García Picasso, quienes presentarán el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 y el marco macroeconómico multianual 2021-2024. Antes de iniciar, les comento la dinámica de la conferencia. El ministro Franque realizará una presentación y posteriormente se procederá con la ronda de preguntas de los periodistas. Le cedo la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque Valvé, quien realizará su exposición. Muy buenos días, muchas gracias a los señores periodistas, señoras periodistas que nos acompañan y a todo el público que nos escucha. Tengo programado hacer una presentación de 25 a 30 minutos, pero la presentación es un poco larga, tengo como 65 láminas, entonces algunas las pasaré un poquito rápido, pero quedan ahí para los datos. ¿Ok? Entonces no sé si podemos comenzar de frente con las primeras láminas. Por favor. Y la idea de esta presentación es que va a tener, digamos, 4 partes. Primero voy a presentar el marco macroeconómico multianual. Luego, lo que se conoce la ley de equilibrio financiero, que es algo realmente muy breve. Luego les detallaré el tema de la ley de presupuesto del 2022 y finalmente cerraré brevemente con el tema del endeudamiento, que cierra un poco este tema, ¿no? Todo este paquete es el paquete que hemos presentado en los últimos días y se ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y los proyectos de ley se han presentado el día domingo al Congreso de la República, quien lo deberá discutir los próximos meses. La siguiente, por favor. Pasemos, por favor. Pasemos la siguiente, una breve idea de lo que pasa en el mundo, es parte de nuestro marco macroeconómico multianual. Como pueden ver aquí, hay un avance de la población vacunada en el mundo, pero en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, hay una tercera ola bastante fuerte, que es lo que nos preocupa ahora. La siguiente, por favor, y que eso va a tener un gran efecto sobre el tema económico. Sin embargo, hay una recuperación económica mundial. Este indicador, que lo conocemos como el PMI, es el indicador que señala cómo van los rubros de servicios y manufacturas, y en este gráfico pueden ver cómo encima del 50 digamos, implica un crecimiento, y prácticamente todos los países desarrollados están en un indicador de bastante crecimiento, más en el sector manufactura que en el sector servicio, porque el sector servicio está un poquito lento por el tema del contacto personal. La siguiente, por favor. Al mismo tiempo, como ustedes saben, hay un problema de inflación que lo estamos sufriendo en el Perú también, pero que es un fenómeno generalizado. En el lado izquierdo pueden ver cómo Estados Unidos está con una tasa del 5,4%, y en el lado derecho pueden ver cómo Brasil está en el 9%, México 5,8%, Brasil 4,5%, en realidad Perú está un poco menos, aunque sabemos que la tendencia es al alza y eso sí preocupa un poco, siendo la inflación, como ustedes saben, un tema que es de competencia exclusiva o función principal del Banco Central de Reserva, que es una institución autónoma. La siguiente, por favor. Sin embargo, en este contexto, vemos que hay una recuperación global. Este año va a ser fuerte, el próximo año también se estima un buen crecimiento mundial del orden del 3, en los próximos 4 años del 3,7%, recuperando el ritmo prepandemia, un poco diferenciado en el sentido que Estados Unidos está agarrando un ritmo fuerte a través del paquete de reformas de Joe Biden, ¿no? China está ralentizando un poco su crecimiento a lo que solía tener en años anteriores. El promedio de América Latina se estima para los próximos 4 años en 2,6%. La siguiente, por favor. Pero en este contexto, una de las cosas que estamos revisando, que ha sido muy importante para el Perú, es el alza de precio de las materias primas, y ahí vemos que hay un alza significativa, ¿no? Respecto a lo antes programado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahorita estamos estimando que el precio promedio del cobre para este año estará en 4.10
la libra y el próximo año 3.90 la libra. Son buenos precios que nos ayudan para tener mejores ingresos fiscales y mejor crecimiento económico. Entonces tenemos un escenario internacional, digamos, complejo, pero en este aspecto relativamente favorable en el tema de las materias primas. Y en este marco, la siguiente, por favor, cómo vemos el Perú, la siguiente, por favor. Bueno, lo que vemos acá es qué está pasando con la economía peruana. Como ven ahí, los últimos datos del PBI muestran que el crecimiento ha sido fuerte en los últimos meses. Ya recuperamos este último rombito. Acá muestra que ya recuperamos el nivel de PBI prepandemia, ¿no? La siguiente, por favor, el gráfico también lo muestra. La siguiente, por favor. Y bueno, esto sobre todo gracias a que ha habido una alta recuperación de la inversión pública y privada. Estos grafiquitos muestran cómo este crecimiento sigue incluso en agosto, ¿no? Los últimos datos publicados del PBI son de junio, pero los indicadores que llamamos adelantados, como la producción de electricidad, por ejemplo, en agosto está 3,4% por encima de lo que fue antes de la pandemia, ¿no? Este es un dato ¿no? Bueno, también tenemos el otro dato que me parece clave aquí es la importación de bienes de capital, que está muy asociada a la inversión privada. El gráfico a la derecha, abajo, ¿no? Y ahí muestra que la importación de bienes de capital, es decir, de equipos para la producción, ¿no? Ha crecido 60% en el último mes, 27% respecto a su nivel del mismo mes prepandemia. Entonces es un crecimiento bien importante que es interesante, muestra que en agosto, es decir, ya con este gobierno se mantiene un ritmo de crecimiento de la inversión privada bastante significativo e importante y de la producción por el lado de la electricidad. La siguiente, por favor. Voy un poquito rápido porque como saben tenemos bastantes cosas que comunicar. Y felizmente, bueno, hasta el momento hemos pasado ya la segunda ola de COVID y los indicadores críticos, como el exceso de fallecidos, han bajado bastante y se mantienen a un nivel bastante bajo. Tenemos temor, efectivamente, el gobierno tiene bastante cuidado de la posibilidad de una tercera ola que ha golpeado en muchos países del mundo, pero la vacunación está avanzando a buen ritmo. Esta presentación está un poquito, digamos, la hicimos hace unas semanas, pero ustedes habrán visto que la vacunatón de este fin de semana ha sido un éxito y las proyecciones es que este mes de septiembre probablemente la vacunación pueda acelerarse bastante gracias a la llegada de más vacunas. Entonces, estamos alertas, pero todavía estamos, digamos, en la lucha contra una tercera ola. Todavía estamos en una posición que nos permite mantener cierto optimismo. Ojalá que esto se mantenga. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, ¿no? Bastante incierto, hay que reconocerlo, sobre todo por la tercera ola, ¿no? Hacer proyecciones macroeconómicas hoy es, digamos, particularmente complejo, ¿no? Particularmente incierto, pero mantenemos la idea de que el PBI crecería este año 10,5%, porque ha venido muy bien en los meses anteriores y viene bien. Y que el próximo año el crecimiento sería 4,8%, iría probablemente ralentizándose en los años siguientes porque tenemos el próximo año varias minas grandes que entrarían en operación y proyectos de inversión privada que están favoreciendo un mayor crecimiento económico. Nuestro gran reto aquí va a ser cómo ampliamos las inversiones en los distintos sectores y aumentamos la competitividad y productividad de una manera diversa para poder mantener un crecimiento ojalá más acelerado que estas cifras, ¿no? Queremos aquí ser más bien conservadores y no presumir de que todo va a tener éxito, sino más bien atender a las tendencias que hoy vemos que están funcionando, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Solo anoto que este ritmo de crecimiento va a ser diferenciado y que aquí la minería, probablemente como ven en el gráfico derecho, tiene un crecimiento importante que va a mantenerse en los próximos años, ¿no? Puedes ver ahí un crecimiento significativo de contribución al crecimiento del PBI. En cambio, en el lado izquierdo ven que las actividades más afectadas por el COVID,
como restaurantes, servicios, van a mejorar, pero más lentamente, ¿no? Y este sector servicio es un sector que pesa bastante en el Producto Bruto Interno. Este es realmente nuestro reto, porque además es un sector que tiene bastante peso en el empleo. Entonces, esto es lo que nos causa la mayor dificultad ahorita en el Perú y en el mundo, ¿no? El sector servicios ha crecido mucho en todo el mundo en los últimos 30 años y hoy hay varios sectores de servicios que están bastante afectados por las restricciones y los cambios de comportamiento debido al COVID, ¿no? Los servicios son un 37% del PIB, entonces tienen una gran importancia, el sector que tiene más peso. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, aquí la clave desde el MEF es cómo trabajamos para acelerar esto y tenemos ahí la idea, la propuesta sobre todo de destrabar los proyectos de inversión y de tener lo que llamamos las mesas ejecutivas que queremos acelerar y profundizar para que en diálogo con nuevos sectores podamos prender nuevos motores económicos. Y es en función a esto, bueno, en realidad en función a estas tendencias, ¿no? Más que estamos planteando que en los próximos 4 años el Perú tenga un buen ritmo de crecimiento, probablemente por encima de lo que están sugiriendo o lo que está proyectando para los demás países latinoamericanos. Entonces, esta es una proyección bastante importante que nos sigue manteniendo como un país con buenas perspectivas en el contexto de la región, y esto tiene bastante importancia para el Perú, y sobre esto será pues una tarea primordial del Ministerio de Economía y Finanzas, cómo logramos prender nuevos motores económicos para incluso subir este 4,3% a niveles superiores. La siguiente, por favor. Esto es básicamente el marco macroeconómico. La siguiente, por favor. Entonces, en este marco, esto es la base del presupuesto, porque es importante que el presupuesto tenga una mirada de mediano plazo, ¿no? Y aquí, como ven, la idea es que, ¿no?, para el 2021 va a haber una reducción significativa del déficit fiscal, con el nombre, digamos, antipático de resultado económico del sector público no financiero, no sé si antipático, pero propio de los economistas, pero es lo que llamaríamos déficit público, ¿no?, que es el gráfico a la izquierda. Y como ven, esto significaría que la deuda pública este año llegue al 35% del PBI, un poco más que el año pasado. La siguiente, por favor. Pero es importante, esto se ha logrado porque los ingresos del gobierno general, ¿no?, han aumentado gracias a buenos precios internacionales en particular y a un esfuerzo también del Estado. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, el gran reto es cómo es que reducimos este déficit fiscal. Todos los países están planteándose una cierta senda de reducción del déficit fiscal. Es poco recomendado reducir el déficit fiscal abruptamente porque eso genera un efecto muy negativo sobre el manejo macroeconómico y la demanda, y por eso nosotros hemos planteado en el marco macroeconómico multianual esta senda de reducción del déficit público que lo ven al lado izquierdo, ¿no? El 4,7% es la proyección para este año, 3,7% es lo que ya está fijado por un decreto de urgencia que aprobamos hace un par de semanas, y la proyección es acercarnos con cierta rapidez a nuestra tasa de 1%, que es lo que se establece en el Perú como ley, y eso implicaría, como ven en el lado derecho, que la deuda pública va a aumentar un poquito más, pero recuperaría una tendencia decreciente dentro de un par de años, y el tope establecido ahí, ¿no?, digamos, no el tope, pero digamos, el nivel que se llega ahí de 37% es un nivel bastante bajo para lo que hay en el mundo y en la región. De hecho, uno de los más bajos de Latinoamérica y de la región. Hace poco el Fondo Monetario nos ubicó como dentro del decil con menos deuda de todos los países emergentes. La siguiente, por favor. La siguiente. Y esto, bueno, nos plantea aquí, como pueden ver en el lado aquí, esto tiene que ver con el tema de cómo nos ven las clasificadoras de riesgo. Hay 3 clasificadores de riesgo muy, digamos, a las más importantes, ¿no? Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Casi todos los países, o en realidad todos los países de América Latina, han tenido un cierto deterioro, porque en todo el mundo la pandemia ha llevado a un aumento de los déficits fiscales y el endeudamiento, ¿no? Este es un fenómeno mundial, ¿no? El Perú ha mantenido
pero en realidad la idea es que mantengamos lo esencial, es que nos mantengamos dentro del grado de inversión, que es lo que nos permite tener un acceso al financiamiento a buenas tasas de interés, y hay tres agencias, como digo, con las cuales estamos trabajando. Como ven, Moody's y Fitch tienen ya desde hace tiempo, habían puesto nuestra situación en una perspectiva negativa, es decir, con una cierta posibilidad de downgrade, ¿no? Pero como ven, esto luego de haber mantenido un nivel estable, a diferencia de todos los demás países, ¿no? O sea que estamos todavía, y aún en la posibilidad de un downgrade, estamos, digamos, bastante mejor que prácticamente todos los demás países de América Latina. La siguiente, por favor. Y para mantener este grado es que nosotros estamos manteniendo esta idea de reducción del déficit, ¿no? La política macroeconómica tiene un rol aquí, y por eso aquí en el lado derecho pueden ver que el riesgo país, ¿no?, del Perú, ¿no?, que es esta línea rojita, en el lado derecho es bastante baja, ¿no? Los últimos meses hemos estado, digamos, a la par casi con Chile para ver quién está más bajo, mucho más bajo que Colombia, que México, que el promedio de los países emergentes, que el promedio de América Latina, lo cual facilita que el Estado y las empresas privadas tengan un nivel de financiamiento más barato y por lo tanto promuevan la inversión privada. La siguiente, por favor. Y bueno, el gran problema que tenemos, en realidad el problema de fondo, como señalé hace unos días en el Congreso, es la recaudación fiscal. Tenemos una gran necesidad de mayor inversión en infraestructura, de mejorar la educación y la salud, pero si queremos mantener un déficit fiscal controlado, necesitamos más ingresos. Aquí pueden ver en el gráfico del lado izquierdo cómo el Perú es el Perú que tiene, de todo este paquete de países seleccionados de la OCDE y América Latina, el menor nivel de ingresos y gastos, de lejos, y cómo en el lado derecho tenemos un serio problema de incumplimiento de los impuestos principales, como el IGB e impuesto a la renta, que además, como ven, es un incumplimiento mucho mayor que el que hay en países como Chile, México, Colombia, ¿no? Este va a ser el gran tema de las políticas del MEF y de las reformas que queremos establecer en los próximos meses. La siguiente, por favor. Dado esto, la siguiente, bueno, nosotros hacemos un cálculo del marco macroeconómico sobre los riesgos de que la deuda por distintos problemas pueda ser más de lo programado, pero nuestra estimación, como ven ahí el lado derecho, es que lo más probable es que esto nos mantenga dentro de un nivel de deuda bastante bajo. Ojo, que el promedio de América Latina o de muchos países está encima del 60%, ¿no? Y nosotros estamos manteniendo un nivel de deuda, en cualquier caso, debajo del 40%. ¿Ok? Así que mantenemos el Perú en un ritmo, digamos, macroeconómicamente sólido, fiscalmente sólido, en las proyecciones y propuestas del marco macroeconómico multianual que hemos estado haciendo. Y esto es esencial, digamos, ¿no? Este es uno de los principales mensajes, diría yo, de esta conferencia de prensa. Estamos manteniendo una política macroeconómica de reducción del déficit fiscal, de mantener la deuda pública controlada, porque nos parece que eso es muy importante para evitar riesgos, para mantener un colchón que nos permita, si en algún momento pudiera haber nuevos problemas, y para mantener un acceso a financiamiento a bajas tasas de interés en el mercado internacional. Este es, digamos, la siguiente, por favor. Este es, en breve resumen, el marco macroeconómico, que a veces tal vez no es lo que más se resalta, pero sí es muy importante porque tenemos que tener una mirada no solo del próximo año, sino de mediano plazo, ¿no? ¿Cuál es la mirada de este gobierno a futuro? Y esto es esencial. Aprobado el marco macroeconómico, el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es plantear la ley de presupuesto, y lo primero que se hace es la ley de equilibrio, que la ley de equilibrio financiero establece cómo se equilibran los ingresos y gastos del sector público. A mano izquierda tienen los ingresos, básicamente recursos ordinarios, lo presentaré más adelante, y al lado derecho de este gráfico ven los gastos principales, que son los gastos corrientes en parte, gasto de capital y servicio de la deuda, que ha aumentado por el endeudamiento de los años previos. La siguiente, por favor. Déjenme ahora explicarles un poco más el proyecto de ley de presupuesto. Disculpe, ¿me puedes prestar tu relojito? Necesito saberlo ahora. ¿Cuánto voy?
Gracias. 17 minutos. ¿Ah? Gracias. Voy corriendo, como ven, porque hay mucho por transmitir. Disculpen ustedes, voy un poco rápido. Bueno, el presupuesto que hemos presentado por 2022 implica un aumento de 7,6%, 13.972 millones. Es el mayor incremento de los últimos años porque tenemos espacio fiscal. La siguiente, por favor. La base de esto es que los recursos ordinarios van a aumentar, es decir, básicamente los ingresos tributarios, ¿no? Es lo que nos da más margen. Como ven ahí, estamos estimando que esto va a aumentar en la primera línea del cuadrito en 19.000 millones de soles, ¿no? Y luego tenemos lo que se llaman los recursos determinados, básicamente el canon, que también tiene que ver con los precios internacionales, que nos da un margen de 4.000 millones de soles. Y en cambio, dado nuestra política de reducción del déficit, no necesitamos tanta deuda. Por eso los ingresos de lo que se llaman operaciones de crédito están reducidos, porque no queremos endeudarnos tanto. La siguiente, por favor. Esa es una decisión de política, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? La siguiente, quiero plantearles 2 o 3 temas sobre el tema del presupuesto. Uno es la descentralización del presupuesto. Hay que tener en cuenta que hay buena parte del gasto público que no es descentralizado. Digamos, relaciones exteriores, defensa nacional, interior, ¿no? Por decir 3 temas, son temas que son propios de un gobierno nacional, ¿no? Lo que es descentralizable son, digamos, 119.000 millones de soles. La siguiente, por favor. Y bueno, para los gobiernos regionales, la propuesta es que el presupuesto de apertura aumentaría en 1.592 millones, pero hay otros 5.279 millones que van a ser en en total aumentaría 5.279 millones porque hay unas transferencias adicionales, ¿no? Que se harán durante la ejecución del presupuesto, ¿no? Aquí están algunas de las principales transferencias en el lado derecho, ¿no? Continuidad de las inversiones, todo el tema de salud, porque todo lo que sea vacunas, contratación de personal que sea necesario, ajustes remunerativos, también en el sector de educación, va, como ustedes saben, en buena parte a los gobiernos regionales porque son los que están encargados de la ejecución, digamos, ¿no es cierto?, de las políticas de educación y de salud. La siguiente, por favor. Y en los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, el programa de apertura, el presupuesto, perdón, de apertura aumentará en 3.543 millones durante la ejecución, ¿no? Los rubros los pueden ver al lado derecho, ¿no? Estamos poniendo énfasis acá en un fondo para la continuidad de las inversiones, 1.792 millones, para que las inversiones no paren, sino que todas las obras que están, digamos, a medio hacer, o a un cuarto de hacer, o a 3/4 de hacer, puedan continuar, ¿no? También hay el programa de incentivos a la gestión municipal, que es bien interesante, siempre, bueno, el MEF lo tiene hace varios años, y en tercer lugar tiene peso ahí el programa Trabaja Perú para empleo temporal, que va a comenzar este año, pero que tiene una buena parte de ejecución para el próximo año. La siguiente, por favor. La siguiente, creo que avanzamos esto y vamos un poquito a las funciones, ¿no? Hacia qué cosas se destina el presupuesto, cuáles son las prioridades. Y ahí las 3 prioridades en cuanto a aumento de recursos son educación, ¿no? 2.626 millones de soles más, salud, 1.216 millones de soles más, y agropecuario, son 4.600 millones de soles más, pero ellos parten de una base más baja, por eso su aumento en realidad es 10,4%, ¿no? Esas son como las 3 grandes prioridades que ha señalado el presidente, el primer ministro en sus mensajes. Transporte sigue siendo un sector en el cual no ha habido mucho aumento, pero tiene mucho proyecto en ejecución, ¿no? Igual que el rubro de protección social. La siguiente, por favor, que se le da continuidad, digamos, ¿no? Entonces son 5 prioridades esenciales que tenemos. Las pasaré rápidamente por la hora. Uno es salud. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, ¿no? Y ahí pueden ver cómo ha ido aumentando el presupuesto en el sector salud. Ojo,
que aquí en la función salud hay un aumento adicional al que tuvo sobre todo el 2021 por la pandemia. Entonces, si comparan el 2022 con, digamos, el 2020, el aumento es de 4.000 millones de soles prácticamente, ¿no? Hay un aumento bastante significativo, necesario absolutamente. Esta es una gran prioridad, nos hemos dado cuenta. La siguiente, por favor. Pasaré rápido la siguiente. Estos son los detalles de en qué se está invirtiendo en salud. Lo pasaré para detallarlo si es que hay preguntas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Segunda prioridad es educación. También en este sector, si comparan el 2022, digamos, con el 2020, ¿no? Digamos, o 2019 antes de pandemia, hay un aumento de 5.000 millones de soles de presupuesto, ¿no? Y aquí el gran tema, pues, es cómo mejoramos la educación, cómo recuperamos la educación. La siguiente, por favor. Y eso está explicado en estos temas, ¿no? La primera prioridad, 2.745 millones, retorno a la presencialidad, ¿no? Cómo adecuamos los colegios, mejoramos los colegios, cómo mejoramos la profesión docente y cómo hacemos un programa de innovación tecnológica con resolver los problemas, ¿no? Completar el tema de las tablets, de darles internet, etc. La siguiente, por favor. Y desde luego hay otros temas en educación, como educación superior, ¿no es cierto? Poblaciones vulnerables, educación intercultural bilingüe, descentralización, que son 17.000 millones de soles que van a los gobiernos regionales. La siguiente, por favor. La tercera gran prioridad es el tema agropecuario, y ahí tenemos inversiones estratégicas, 1.000 millones para seguir las inversiones, más otros fondos, gestión agraria, sanidad agraria, investigación es clave, y los fondos de financiamiento agrario. La siguiente, por favor. La siguiente, pasamos rápido esto porque, como le digo, hay poco tiempo. Y disculpen que vaya un poco rápido, pero la presentación es larga, ¿no? Cuarta prioridad es el tema de pobreza y protección social. La siguiente, por favor. Ahí, como ustedes saben, hemos tenido ahora el gran tema del Yanapay, del apoyo de emergencia nuevamente a las familias, pero de todas maneras, para el próximo año hay un recurso de 150 millones para reforzar y mejorar los distintos programas sociales, con una parte adicional en la reserva de contingencia que podríamos añadir de ser necesario, ¿no? Detalle, tal vez este año uno de los temas del presupuesto es que, claro, tenemos que tener varios temas, un presupuesto regular, digamos, en la reserva de contingencia, porque, bueno, no sabemos la tercera ola, ¿no? No sabemos cómo venga el año, ¿no? El año está con bastante incertidumbre y por eso hay una buena parte que tenemos que tener un cierto recaudo, digamos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar emergencias. La siguiente, por favor, ¿no? Y bueno, aquí está, se fortalece CUNAMAS, se fortalece un poco la atención de los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores. La siguiente, por favor. Y por último, rápido, 5 prioridades. El presupuesto tiene muchísimos sectores, como ustedes saben. Si los presento todos, me llevo todo el día. El siguiente gran tema es promoción del empleo. La siguiente, por favor. Y aquí el tema esencial es el programa de empleo temporal, que ya la estamos añadiendo este año, le vamos a añadir este año a través de un mecanismo, de un decreto, para que ya este año comience a funcionar este programa de empleo temporal, pero buena parte de este pago va a ser todavía el próximo año. Nos parece que el empleo temporal es bien importante porque la gente requiere empleo y es un programa autofocalizado, ¿no? Entonces nos parece que este es un programa bastante importante y puede servir, como se ve en el lado derecho, para mejorar la competitividad turística, para dar mantenimiento a corredores viales, para varios temas de mejora de la productividad. La siguiente, por favor. Por último, no sé si corrí ya demasiado, pero bueno, si no en las preguntas podremos aclarar algún tema. Existe la ley anual de endeudamiento, ¿no? Son 3 proyectos de leyes que van juntos todos los años: el de equilibrio financiero, el de presupuesto y el de endeudamiento, ¿no? El de equilibrio financiero asegura que los ingresos son iguales a los gastos. El de presupuesto detalla todas las autorizaciones de gasto que se establecen para el próximo año, que he resumido muy, muy brevemente las prioridades. Y el de endeudamiento,
que, como les he mencionado, bueno, establece los máximos, los topes que que debe autorizar el Congreso al gobierno y precisa un poquito cómo es el sistema de endeudamiento público. La siguiente, por favor, lo haré esto un poquito rápido. Como les he dicho, el tema esencial aquí es, como vamos a reducir el déficit, eso implica que tenemos menos necesidad de endeudamiento. Entonces, nuestra necesidad de endeudamiento en general se reduce. Eso está bien porque queremos endeudarnos menos. Buena parte en realidad del endeudamiento también tiene que ver como para amortizar las deudas, o sea, reemplazamos unas deudas por otras. Buena parte de este endeudamiento se sirve para amortizar deudas existentes y entonces es una especie de rollover, ¿no? Unas deudas se van reemplazando por otras. Pero aquí tenemos una parte de garantías para promover alianzas público-privadas, grandes proyectos de inversión, emisión de bonos soberanos, que es el principal mecanismo de endeudamiento que ha tenido el Perú en los próximos años, en los años pasados. La siguiente, por favor. Y bueno, la esencia es esta, ¿no? Digamos, esta ley de endeudamiento va con esta proyección, ¿no? El 2022 todavía tenemos un cierto nivel de endeudamiento proyectado, ¿no? Como estamos proyectando un crecimiento del PBI, eso es lo que permite que el ratio de deuda entre PBI no crezca tanto, ¿no? Pero sí, de todas maneras necesitamos estamos todavía en un momento en el cual todavía más adelante ya pasamos a una consolidación fiscal, una reducción de la deuda más clara a partir del 2023. La siguiente, por favor. Y esto es la presentación muy breve. Como han visto, he corrido, porque en realidad hay muchas cosas por transmitir y en realidad podríamos hacer una presentación mucho más larga, pero queríamos hacer una presentación bastante sintética para dar espacio a las preguntas que la prensa pudiera tener y poder de esa manera esclarecer un poquito los temas del presupuesto que sabemos son un poquito especializados, un poco difíciles de transmitir al gran público, pero desde luego siempre manteniendo el compromiso desde el Ministerio de Economía y Finanzas de mantener total transparencia y entregar toda la información que sea necesaria. Y todos estos temas los vamos a estar discutiendo los próximos meses con el Congreso de la República como corresponde. Muchas gracias y quedamos a su disposición. Gracias, ministro. Iniciaremos la ronda de preguntas para la cual se ha realizado previamente un sorteo entre los medios presentes para el orden de sus participaciones. Les pedimos, por favor, encender su micro y cámara cuando les demos el pase. La primera pregunta es de Fidel Quevedo, del diario Expreso. Adelante, Fidel. También en esa reunión estaba el conocido como... ¿Cómo se va a financiar, y buenos días, cómo se va a financiar el empleo temporal? El programa de empleo temporal que ha mencionado el ministro. El financiamiento del programa de empleo temporal se financia con recursos ordinarios, es decir, con los recursos del Tesoro, con los recursos que vienen de la recaudación tributaria. Como queremos empezar el empleo temporal ya, una parte va a ir con cargo al presupuesto del 2021 y para eso necesitamos sacar un decreto que autorice ese gasto, pero como hemos mencionado en el Congreso, tenemos, este año la recaudación tributaria ha venido en un muy buen ritmo y tenemos espacio fiscal para hacerlo. Y el próximo año está dentro de la programación, digamos, del presupuesto y el financiamiento básico es a través de recursos ordinarios. El monto aproximado, ministro. El monto total para ambos años es de 700 millones de soles. No sé si quieres el detalle de cuánto cada año. Aproximado para financiar el programa. El total es 700 millones de soles. La segunda pregunta es de Elizabeth Salazar, de Ojo Público. Adelante, Elizabeth. Ministro, buen día a todos. Quería consultarle respecto a las apreciaciones que ha tenido el Consejo Fiscal. Señalan que estas proyecciones económicas están subestimando un poco o están siendo optimistas respecto a la capacidad para generar ingresos fiscales y que no se están considerando justamente las secuelas de la crisis sanitaria y el impacto posible que podría tener en los próximos meses y en el próximo año. Queríamos por eso que podría profundizar un poco más sobre cómo va a ser la sustentación fiscal, el mantenimiento
fiscal y sobre todo la recaudación tributaria. Se ha hablado, usted ha señalado en algún momento de la necesidad de ampliar la base tributaria e incluso de cobrar a algunas grandes empresas las deudas que mantienen, pero estos no son situaciones de corto plazo. Por eso queríamos que nos detalle esto y que respondan las dudas del Consejo Fiscal. ¿Cómo no? Respondo yo brevemente y luego le voy a pasar para los detalles al viceministro de Economía para que le detalle un poquito el tema de las proyecciones. Mi apreciación personal es que las proyecciones son más bien conservadores, y de hecho lo son, porque en el conjunto de proyecciones que están hechas, están hechas bajo el supuesto de que no hay nuevas reglas tributarias. Mejor dicho, están hechas bajo la idea de que las proyecciones se basan en las leyes tributarias actualmente existentes. Por eso es que el presupuesto tiene un determinado monto, ¿no? Considerando o estimando los ingresos a partir de las leyes tributarias existentes. Y esa es la razón por la cual en realidad, aunque puede parecer bastante, si uno compara los ingresos y gastos del Perú con otros países, como porcentaje del PBI, son sumamente reducidos. Les mostré un grafiquito y efectivamente cualquier comparación muestra que frente al resto de los países de América Latina, de la OCDE, el Estado peruano destina bastante poco a educación, salud, infraestructura. Y nosotros queremos aumentar ese gasto, pero para hacerlo necesitamos más ingresos. No podemos aumentar esos gastos con déficit fiscal. Entonces, por eso es que nuestra propuesta que estamos trabajando estas semanas y que presentaremos en breve al Congreso es de una propuesta de reforma tributaria para lo cual estaremos pidiendo facultades legislativas. Pero digamos, esto todavía no es el tema de ahora, el tema de ahora es el presupuesto y las proyecciones, como digo, las puede explicar con más detalle Alex Contreras, nuestro viceministro de Economía, que es el funcionario encargado de esa área. Buenos días, Elizabeth, gracias por la pregunta. Efectivamente, las proyecciones del marco son, yo diría, conservadoras. Si hacemos una revisión de los últimos 17 años, en 11 el déficit fiscal ha sido menor a lo proyectado. Este año, como señaló el ministro también, estamos cerrando con un déficit de 4,7%, menor al que teníamos en el IAPM. La diferencia central entre nuestras proyecciones y las del Consejo Fiscal están relacionadas con los supuestos. El Consejo Fiscal asume que los sectores más afectados por la pandemia ya no se van a recuperar, van a haber pérdidas permanentes, y en nuestro caso asumimos que sí va a haber una recuperación, vamos a dar medidas para garantizar ello, pero esta recuperación va a ser más lenta, va a ser del 2022 al 2025. Esta crisis ha tenido impactos, pero nos vamos a recuperar. En algún momento el turismo va a volver a sus niveles prepandemia, lo mismo pasa con los restaurantes, con el alojamiento, con los hoteles. Estos sectores más golpeados, como ha señalado el ministro en la presentación, representan casi un punto del crecimiento entre el 22 y el 24. A eso le vamos a sumar que hay nuevas minas que entrarían en operación, Mina Justa y Quillabeco. Entonces, estas dos minas explican casi un punto más entre el 22 y el 23. Entonces, básicamente, esas son las diferencias. También el Consejo Fiscal ha comentado acerca de los supuestos respecto a los precios de los commodities. La información del consenso forecast está al alcance de todos y son en realidad proyecciones bastante conservadoras. Estamos asumiendo que el precio de nuestros principales productos se van a ir moderando en los siguientes años. Algo que es importante comentar es que por primera vez el marco no está considerando estas medidas de ingresos adicionales, como ha señalado el ministro. De aprobarse, ¿tendríamos más espacio para el gasto fiscal o habría una reducción del déficit? Y otro punto importante que quiero comentar es que este marco macroeconómico está considerando de manera explícita el monto de las garantías crediticias que ha hecho el gobierno. En esa línea es un marco más transparente, en donde la convergencia del déficit fiscal incluso es un año antes. Pero para resumir, este es un marco macroeconómico conservador,
La diferencia respecto al Consejo Fiscal básicamente son supuestos. Nosotros creemos que la economía se va a recuperar, pero va a tardar algunos años, y por eso es que el crecimiento se va moderando lentamente del 22 al 25. Gracias, ministro. Muchas gracias, Alex. Seguimos con la siguiente pregunta, creo. Sí, la tercera pregunta es de Marcelo Rochabrún, de la agencia Reuters. Adelante, Marcelo. Marcelo Rochabrún, de agencia Reuters. ¿Se encuentra en sala? Continuamos con la siguiente pregunta. Kerly Nieva, de Radio Exitosa. Adelante, Kerly. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ministro. Mi consulta es, ¿cuándo procederán a enviar al Congreso la propuesta del Ejecutivo de los nuevos directores del BCR? Y también, ¿cuándo van a proceder a ratificar a Julio Velarde? Hasta el momento no hay ninguna resolución publicada en el Diario El Peruano y ya se cumplieron los plazos. Gracias. A ver, el procedimiento es el siguiente. A ver, el directorio del BCR está conformado por 7 miembros, ¿no? 3 debe nombrar el Congreso de la República, y es facultad del Congreso de la República nombrarlos, ¿no? Y eso es potestad del Congreso de la República, ¿no? 3 debe nombrarlos el Poder Ejecutivo, y el presidente del directorio debe nombrarlo el Poder Ejecutivo y ser ratificado por el Congreso de la República. Esto es importante tener en cuenta porque lo más importante para nosotros es tener un directorio junto con un presidente, ¿no? El doctor Julio Velarde, que puedan tener una buena función de estabilidad monetaria, ¿no? Que puedan protegernos frente a este problema de la inflación que ahorita es tan crítico. Y recordemos que la Constitución establece la total autonomía del Banco Central de Reserva y su función exclusiva en la estabilidad monetaria. Entonces, este mes que ha pasado hemos estado concentrados en el presupuesto y la idea es que tenemos que hacer un proceso de concertación entre, ¿no? Nuestra propuesta de presidente del BCR con las propuestas que podamos tener para el directorio, con las propuestas que pueda manejar el Congreso para tener en conjunto un directorio adecuado. Les recuerdo nada más que prácticamente en todos los gobiernos anteriores, me parece que los 4 gobiernos anteriores, todos menos uno, hicieron los nombramientos entre septiembre y octubre. Es lo que ha venido sucediendo porque es un tema que hay que concertarlo adecuadamente y así vamos a hacerlo nosotros. Gracias. La siguiente pregunta es de Clorinda Flores, del diario Correo. Adelante, Clorinda. Buenos días, ¿me escuchan? Hola. Escuchamos, sí. Ya. Buenos días, ministro. La verdad me sorprende con la pregunta, no me había preparado, pero tengo en mente el tema usted manifiesta que el optimismo que se tiene respecto de las proyecciones que se hacen en el MM están basados en las buenas perspectivas que se tiene, básicamente en los precios internacionales y de repente el respaldo del Congreso si se propone una reforma de la ley tributaria, de las leyes tributarias. ¿En qué medida esto tiene que ver, por ejemplo, la participación del sector privado? No se escucha mucho o habría que hacer precisiones si están haciendo coordinaciones ya con el sector privado para hacer una reactivación mayor de la economía, porque se habla que habría tenido tendría cierta desaceleración. Por favor. Sí, sobre el marco me explico un poco mejor. Las cifras del marco macroeconómico multianual están hechas sobre la base de las leyes tributarias vigentes actualmente. Nosotros tenemos la propuesta de política de hacer una reforma tributaria, lo que aumentaría los ingresos fiscales y por lo tanto nos daría la posibilidad o de reducir más rápidamente el déficit o de aumentar los gastos. Entonces, en ese sentido también son conservadoras. No estamos
planteando sobre la base de una reforma tributaria que todavía no la tenemos en la mano, aunque haremos todo lo posible por tenerla. Respecto a la inversión privada, sí, en las semanas anteriores aquí tuvimos diálogo con distintos sectores empresariales. Hemos quedado en reunirnos por lo menos una vez al mes, ¿no? Que nos parece que es el ritmo adecuado. Y justamente la otra iniciativa que tenemos que nos parece muy importante, las otras iniciativas que tenemos en el MEF es, uno, la de las mesas temáticas, que es un espacio en el cual, liderado por el MEF, con distintos actores del sector público y con los actores privados de nuevos negocios o sectores específicos, como agricultura, como forestería, en los cuales queremos impulsar esas nuevas actividades. Y eso lo vamos a dinamizar. En las próximas semanas estaremos haciendo una propuesta integral al respecto. Y también hay un área referida en el MEF respecto a la aceleración o la solución de problemas para las principales inversiones privadas. Entonces, efectivamente, es un área que nosotros estamos tomando con mucho interés. Y además pensamos que nuestro paquete de inversión pública, donde mantenemos un apoyo a la infraestructura y al capital humano, son bases esenciales de la competitividad para que la inversión privada pueda florecer en una economía de mercado. La siguiente pregunta es de Mónica Martínez, de Agencia F. Adelante, Mónica. Buenos días, ministro. Quería consultarle sobre, en el campo económico, respecto a las reformas que durante campaña y después de su elección del presidente Castillo estuvo mencionando que también iban a considerarlas en esas reformas constitucionales que él está defendiendo. ¿Cuáles son los sectores o qué áreas específicas se necesitaría hacer una reforma en materia económica que deba estar modificada en la Constitución? Gracias. Bueno, lo que dijo el presidente de la República en su mensaje es que este tema de la reforma constitucional pasaba por un diálogo y que tenía que ser considerado por el Congreso de la República. Y como ustedes habrán notado, en el discurso del primer Bellido no se ha planteado este tema de la reforma constitucional. Entonces, la verdad es que en el Ministerio de Economía y Finanzas no hemos estado trabajando ese tema en las últimas semanas y como Ministerio de Economía y Finanzas no tenemos una propuesta al respecto. La siguiente pregunta es de Omar Mariluz, de RPP. Adelante, Omar. Buenas, ministro, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, Omar. Días. Bueno, ¿cómo está, ministro? La pregunta, no me quedó muy claro la respuesta del Banco Central. Concretamente, ¿Julio Velarde se queda al frente del BCR o no se queda? Y la segunda pregunta es si en la coyuntura actual es viable un incremento del salario mínimo. Son esas dos. Bueno, lo de Julio Velarde, me parece que el presidente de la República ha sido muy explícito en señalar su propuesta de que se quede, y también lo hemos dicho personalmente, entonces me parece que eso, no sé, me parece que está bastante claro. En segundo lugar, sobre el salario mínimo. Mira, yo creo que el salario mínimo en esta coyuntura es algo que tiene que verse con mucho cuidado. Yo particularmente en el mes no lo hemos estado trabajando porque no nos parece que este sea el momento de un aumento del salario mínimo. Sí es interesante plantearse ya una metodología, ¿no? En la cual a través de un diálogo entre empresarios y trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo puede haber una concertación respecto a cómo se va planteando un método más predecible del reajuste del salario mínimo. Pero en estos momentos donde todavía tenemos un efecto de la pandemia, con una caída de la productividad y las ventas de un sector importante de pequeñas empresas, pensamos que no es el mejor, todavía no es el momento como para plantearse un aumento del salario mínimo. Bien, culminamos con la ronda de preguntas. A continuación, cedo la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque Valverde, para su última intervención. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta conferencia de prensa y veo que muchas de las preocupaciones han ido más por otros temas económicos que por los temas presupuestal, que entiendo que el tema presupuestal siempre es un poco árido, ¿no? En realidad es árido, hasta para mí me parece a veces un poco árido, pero es esencial. El presupuesto de la República
es lo que nos permite programar todo lo que va a hacer todos los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y darle el espacio fiscal, el espacio de gasto para que puedan operar, ¿no? Para que puedan limpiar las calles, para que los médicos puedan atender, para que los médicos puedan estar atendiendo la salud de la gente y para que podamos tener inversiones en carreteras, en irrigaciones, en hospitales, en colegios, en puentes, en tantas cosas que necesitamos. Entonces, esto es esencial y ordena mucho las prioridades del sector público. Hay muchas otras políticas que no pasan tanto por el presupuesto, pero la verdad es que, como ustedes saben, el dinero es esencial en muchas cosas. Y por eso la importancia del presupuesto. Tal vez insistir en que este tema del presupuesto es un tema que, como ustedes saben, lo que hemos presentado son proyectos de ley que deben ser considerados y eventualmente aprobados por el Congreso de la República. Y que para eso vamos a mantener un diálogo muy constante, muy fluido, muy permanente con, en particular, la Comisión de Presupuesto del Congreso y también con la Comisión de Economía de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto es la ley de presupuesto, los otros temas, incluyendo los temas tributarios que nos interesa trabajar, se trabajan con la Comisión de Economía, pero desde luego habrá que concertar con las distintas bancadas y sectores para poder plantear una alternativa, ¿no? Creo que hay que insistir en que esta es una propuesta económica de cambios con responsabilidad. El gobierno sí es un gobierno de cambios, un gobierno que quiere ponerle mucha prioridad a la educación, a la salud, a la agricultura. Esas tres prioridades están reflejadas en el presupuesto del 2022, como es lógico que estén. Un nuevo gobierno tiene que hacer sus políticas, esas políticas se reflejan de alguna manera en el presupuesto. También hay aumentos en los sectores productivos, ¿no? En Produce, en Mincetur, porque son sectores a los cuales nos interesa empujar el tema de la reactivación productiva. Pero quiero insistir en esto, ¿no? Este es un presupuesto que como marco macroeconómico, como lógica macroeconómica, es una lógica de responsabilidad fiscal, donde hay una reducción razonable del déficit fiscal para mantener la deuda pública a un nivel limitado, donde el endeudamiento es un endeudamiento que queremos que vaya bajando y va bajando. Este año el endeudamiento va a ser menor que el año pasado, tendemos a un déficit fiscal más bajo y donde también le damos empuje a estos temas que nos parecen grandes prioridades, ¿no? La salud, porque la pandemia todavía es un riesgo y todavía tenemos además grandes brechas, porque la pandemia además no solamente tenemos el tema del COVID, sino que tenemos un embalse de enfermedades previas, como nos ha contado el ministro de Salud. Tenemos en educación el gran reto del retorno a clases y también las nuevas formas de educación híbrida y de incorporación de las tecnologías en la educación. Hay una oportunidad también acá que nos deja el final de la pandemia. Y el sector agrícola, el sector rural, porque estamos dando impulso al sector agricultura, pero también a todo lo que son caminos rurales, conectividad rural, porque nos parece que ahí hay una enorme brecha de desigualdad en el Perú que tenemos que cubrir. Estas son las orientaciones centrales del presupuesto que nosotros presentamos al Congreso de la República y que estaremos concertando, debatiendo, discutiendo en el Pleno del Congreso y en las comisiones respectivas en los próximos meses, y que también de alguna manera nos sirven de base o también serán materia para dialogar con los gobiernos regionales y locales y también con el sector privado, porque buena parte de estos proyectos de infraestructura justamente adquieren mayor potencialidad, tienen mayor efecto sobre la productividad cuando pueden servir de base para determinados proyectos productivos, para determinada inversión privada, ¿no? En sectores como turismo, en sectores como agricultura mismo, en los nuevos sectores que queremos desarrollar. Entonces, esta es la orientación de política económica que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, la presentación del presupuesto ha sido un reto para esta gestión porque solo se tiene un mes para poder ajustar el presupuesto. Hemos recibido un trabajo previo, pero una nueva gestión tiene un plazo muy corto para hacer el presupuesto, y quiero aquí hacer un agradecimiento muy particular a todo el equipo técnico del MEF, que ha encontrado un equipo técnico sumamente competente, a los viceministros y a los viceministerios que representan, que hoy me acompañan, que creo que han hecho un trabajo muy esforzado y muy alta calidad técnica, demostrando una vez más su gran responsabilidad con el país. Muchas gracias.
Gracias, ministro. Agradecemos a los periodistas por su participación, así como a los ciudadanos que nos siguieron durante la transmisión en vivo. La conferencia ha terminado. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan buen día. Gracias.